reino, y en un reino hay un rey. Inglaterra también es un reino y también hay un rey, y hay Nepal también tiene un rey y una reina. Entonces hay varios países en la actualidad que cuentan con reyes. Pero ¿qué es el reino? Primero que nada es lo que nosotros vamos a ver. ¿Qué es lo que nosotros estamos hablando hoy acerca de lo que es el reino? Para que un reino se componga necesita de 4 elementos principales. El primero, pues obviamente que haya un rey. Estamos hablando de un reino, tiene que haber un rey. Y un rey, esa persona que estamos hablando es un gobernador, primero que nada. Esa persona que va a gobernar, ese rey, tiene que gobernar sobre una cierta área geográfica. En este caso, estamos hablando de que en Inglaterra tiene un rey. Entonces, ese rey ejerce el gobierno sobre una área geográfica, que en este caso estamos hablando que es Inglaterra. Pero ¿cómo va a gobernar ese rey esa área geográfica? A través de unas leyes. ¿Para qué? Para que haya orden. Y esas leyes en las cuales nosotros vamos a regirnos son aplicadas para ciertas personas o individuos. Un reino necesita un rey, necesita un territorio que gobernar. ¿Cómo lo va a gobernar o va a ejercerlo? A través de esas leyes, y esas leyes son para personas, para seres humanos como nosotros. Hablamos en lo natural, y en lo espiritual es exactamente lo mismo y funciona de la misma manera. Para que haya un gobierno, el reino de los cielos, hay un rey que lo gobierna, y ese rey es Dios. Dios es el rey del reino de los cielos, o el gobierno de los cielos. ¿Y qué gobierna? La extensión territorial que él gobierna es el universo. Y dentro de ese universo está ese planeta Tierra, en el cual, en ese planeta Tierra, vivimos nosotros. ¿Y cómo Dios va a gobernar o a reinar en todo ese universo? A través de leyes espirituales. Y esas leyes, en lo natural, amor, tú lo encuentras en qué? La constitución política puede ser una, códigos civiles penales, códigos civiles estatales pueden ser otras, pero del código al cual nosotros estamos hablando va a ser la Biblia, la palabra de Dios, que es donde nosotros vamos a encontrar las leyes, los estatutos y los mandamientos, para que nosotros como individuos podamos obedecer a ese rey. Y es de lo que nosotros vamos a hablar acerca del reino de los cielos. Miren, desgraciadamente en muchas iglesias nosotros no juzgamos ni criticamos, pero no hablan acerca de esto, no hablan acerca del reino de los cielos, del gobierno de Dios. Y ahorita, por medio de la palabra, por medio de la Biblia, si traen Biblia en su teléfono o si traen una Biblia impresa, de preferencia, veo que traen donde anotar, eso es muy bueno. Vamos a ver unas citas bíblicas con las cuales nosotros vamos a ver qué tan importante era para Jesús, el Hijo de Dios, el reino de los cielos. Miren, vamos a ver la primera cita. Fíjense bien, Jesús principia su ministerio. Eso lo encontramos en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Jesús iniciando su ministerio, Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, y su palabra dice así: después que Juan el Bautista, que era el que bautizaba en agua para el perdón de pecados, fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio ¿de qué? Del reino de Dios. Reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, nuevamente Jesús vuelve a hablarnos del reino de Dios, se ha acercado. Arrepiéntanse. ¿De qué nos tenemos que arrepentir, familia? Si en algún momento Dios trae a mi mente que cuando yo era niño vi mal puesta la cartera de mi mamá, su bolsa, y yo quería unas sabritas y tomé un billete de ahí o una moneda para ir a comprar, yo lo que estaba haciendo era que le estaba robando a mi mamá. Si en algún momento yo le mentí, un ejemplo, a mi esposa, yo tengo que arrepentirme de haberle mentido o engañado a ella. Por eso dice que nosotros tenemos que, primero que nada, arrepentirnos y tenemos que creer
en el Evangelio. Segundo punto, Jesús cuando vino en esta tierra y vino a hablar de su palabra y a predicar en sinagogas, en las calles, en los mares, en los ríos, Él hablaba acerca de un evangelio. ¿Saben ustedes qué significa evangelio? Evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas. Era de lo que Jesús venía a hablar. Pero Él venía a hablar acerca del evangelio del reino de Dios. Las buenas noticias que Dios tenía para nosotros. ¿Cuáles eran esas buenas noticias? Que Él iba a traernos a nosotros redención y justificación a través de Él para reconciliarnos nuevamente con Dios, porque nos habíamos constituidos en enemigos de Dios por todas nuestras faltas y por todos nuestros pecados. Otro ejemplo vamos a ver hablando en la Biblia, en Lucas capítulo 4, versículo 42 al 44, y la palabra de Dios dice así, miren: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente lo buscaba. Hagan ustedes de cuenta, ustedes que les gusta el fútbol, que llegó Messi, y todo el mundo anda corriendo atrás de Messi, y Messi lo que quiere es que nadie lo vea. Lo que Messi quiere es un poco de privacidad, de paz, de tranquilidad, y Jesús no la tenía, porque era toda una celebridad, como un artista de Hollywood. Todo el mundo lo seguía e iba atrás de Él. Dice entonces que Él se fue al desierto porque la gente lo estaba buscando. Él se iba al desierto no porque estuviera cansado de la gente, sino porque en el desierto, en ese momento de intimidad, Él podía orar con su Padre y hablar con su Padre y recibir las instrucciones que tenía que darle a sus apóstoles. Y llegando, o sea, donde Él estaba, llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Tú, Jesús, tu angelito, si vieras a Messi o Cristiano Ronaldo, no quisieras que se fuera, tú quisieras tenerlo ahí. Bueno, ese era el sentimiento que tenía la gente por Jesús en ese momento. ¿Por qué? Porque alimentaba personas, porque sanaba enfermos, porque levantaba muertos. Imagínense que alguien pudiera hacer eso. Todo el mundo lo seguía por eso, por todos los prodigios, milagros y maravillas que Él hacía. Pero Él les dijo, fíjense bien, es necesario que también a otras, ¿qué? A otras ciudades. Nosotros nos congregábamos en una ciudad, pero en esta ciudad hay necesidad también, y nosotros venimos a compartir ese evangelio del reino de Dios a esta ciudad. Anuncia el evangelio ¿de qué? Del reino de Dios. Hablando Jesús, nuevamente Jesús hacía énfasis en que Él tenía que llevar el evangelio no solamente en Jerusalén, sino que tenía que llevarlo a otras ciudades. Díganme ustedes, hasta ahorita cuando llevamos 2 versículos, si era o no era importante para Jesús hablar acerca del reino de Dios. Era muy importante para Él hablarlo. Desgraciadamente en las iglesias no se habla mucho acerca de esto, del reino de los cielos ni del gobierno de Dios. Se hablan de otras cosas, pero estamos viendo que a lo que Jesús le importaba era hablar acerca del reino de Dios, del gobierno de su Padre. Porque para esto he sido enviado. Lo dice Jesús mismo. Jesús mismo lo está diciendo. Para eso me envió mi papá. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Es decir, recorría ciudades y se metía a las sinagogas o en las iglesias y se metía en esos lugares a predicar acerca del evangelio del reino de Dios. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Cómo vivir en el reino de Dios, cómo estar en el reino de Dios. ¿Ok? Fíjense bien, otro ejemplo, la venida del reino. Estaban unos fariseos eran unas personas, vamos a llamarle ahorita personas que tenían un puesto político pero religioso, eran personas importantes en la ciudad, las cuales tenían el poder sobre todas las demás. Y algunos, no todos, algunos fariseos le preguntaron a Jesús estando Él ahí: ¿cuándo comenzará Dios a reinar aquí, en ese lugar en donde Él estaba? Y fíjense la respuesta que Dios da. Jesús respondió. ¿Qué dijo? El reino de Dios no es... El reino de Dios no es algo que pueda verse, es algo de manera espiritual. El reino de los cielos es algo que es intangible, que no podemos ver, que no podemos tocar, que es algo espiritual, pero que sabemos que existe, aunque no lo podamos ver y muchos no lo puedan creer. Es una realidad. El reino de Dios no es algo que pueda verse, tampoco se puede decir aquí está o allí está, porque el reino de Dios, decía Jesús, ya está
entre ustedes. ¿Qué les quiere dar a entender que Jesús les decía? El reino de Dios ya está entre ustedes. Jesús era el reino de Dios. Por eso les dice, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Jesús mismo hablaba. ¿Por qué? Porque Dios, que es su Padre, lo había mandado aquí a la tierra para hablar precisamente de ese evangelio, de esas buenas nuevas, del reino de Dios, del cual nosotros vamos a estarles hablando a ustedes. ¿Qué beneficios vamos a tener nosotros si buscamos primeramente el reino de Dios, pero también su justicia? La justicia de Dios. Y la justicia de Dios es totalmente distinta a la justicia humana. La justicia de Dios habla de ser justos ante las demás personas. Voy a vender algo, tengo que darle un precio justo. Ni robando, ni dando menos. El precio justo es lo que se va a vender. Voy a negociar con alguien algo, voy a ver la manera más justa de negociar o estar con esa persona. ¿Dónde vemos eso nosotros? Mateo capítulo 6, versículo 33. Este versículo es muy importante y es algo central en la vida de nosotros que queremos vivir en el reino de Dios. Yo ahorita les voy a dar sus beneficios. Y aquí viene, mas buscar primeramente el reino de Dios. Nuevamente, ¿qué hay que buscar primero? El reino de Dios, el gobierno de Dios en nuestra vida. ¿Y su qué? Y su justicia, ser justos ante Dios. No ser justos ante la gente, ser justos ante los ojos de Dios, la justicia de Dios, no la justicia humana. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas nos van a ser añadidas? Si nosotros primero que nada buscamos el reino de Dios y somos justos. Versículos anteriores hablan acerca de, y yo les quiero hacer esta pregunta: ¿se han quedado ustedes algún día sin comer? ¿Se han quedado algún día sin ropa, desnudos completamente? ¿No? ¿Se han quedado algún día sin zapatos? ¿Se han quedado sin provisión? A pesar de que ustedes vienen de lejos y han caminado mucho, perdón, y han pasado muchas cosas, la mano de Dios siempre ha estado ahí y ustedes lo han visto, porque ustedes me lo han dicho, ha sido testimonio de las cosas que han vivido, que han pasado y que Dios no permitió que les pasara nada malo. De esas cosas habla que todo va a ser añadido, que nosotros no tengamos afanes por la vida. Miren, como testimonio se les voy a decir, ustedes son muy cercanos y muy allegados a nosotros. Del tiempo que nos hemos visto ha sido muy poco, pero hemos convivido bastante. Gracias, mi amor. Y ustedes han visto, miren, se los voy a dar como testimonio, no como queja. No como queja. El testimonio que yo les puedo dar es que al día de hoy, y Grey, Ángel, Juan, ustedes más que nada lo han visto. Al día de hoy yo ya cumplí prácticamente 3 meses sin trabajar. 3 meses sin trabajar. Se cerraron todas las puertas de trabajo que yo tenía. Antes de que iniciáramos esta misión, esta congregación, yo no lo hacía porque tenía mucho trabajo. Y a mí ya me habían ofrecido que iniciáramos a compartir palabra aquí en Minatitlán. Yo no quería, ¿saben por qué? Porque tenía mucho trabajo y no tenía tiempo. Entonces Dios dice, bueno, tienes mucho trabajo, no tienes tiempo, bueno, ahora te voy a quitar el trabajo para que tengas tiempo, a ver qué pretexto vas a poner. Y miren, al día de hoy, si ustedes ven, ustedes conocieron cómo estaba este lugar, y lo poco o mucho que Dios ha dado, miren cómo está quedando, y pues prácticamente sin tener dinero. Esas sillas que ustedes ven, hubo una persona, un par de hermanos, que tuvieron a bien en su corazón, se enteraron de que íbamos a abrir una misión, y ellos ofrendaron para que se pudieran comprar esas sillas en las cuales hoy están ustedes sentados. Dios es grande, Dios es maravilloso. No teníamos el recurso. Yo creo que puede ser el peor momento de decir, vamos a iniciar una congregación, vamos a empezar a reunirnos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios también es invertir tiempo, es invertir dinero, y probablemente digamos nosotros, bueno, no es el mejor momento para hacerlo porque no hay el flujo de efectivo. Pero Dios te manda a hacerlo y se dan cuenta que Dios está respaldando lo que se está haciendo. Amén. No fue con nuestro dinero, es con el dinero que Dios mandó para que se pudiera hacer esto y se empiece esta misión aquí en Minatitlán.
Entonces nosotros no nos afanamos por ropa, por vestido, por calzado, por comida. ¿Saben por qué? Porque Dios ha proveído. Y ustedes lo han visto, que han estado aquí en casa. Hemos podido compartir con ustedes lo poco o lo mucho que Dios nos ha dado. Y lo hacemos de corazón. ¿Saben por qué? Porque Dios nos lo da a nosotros gratis. No nos cuesta nada. Y es lo poco que nosotros podemos hacer. Por eso dice que nosotros tenemos que buscar primeramente ese reino de Dios y la justicia, ser justos, para que todo lo demás nos sea añadido y no haya aflicción, no haya tristeza. Yo les pregunto a ustedes el día de hoy, ¿les gustaría vivir en ese mundo? No les voy a hablar de un mundo color de rosa, porque ese mundo no existe. Es una mentira, es una falacia. No les voy a hablar de eso. Vamos a tener problemas. Hace 3 semanas mi hija y yo pasamos problemas de salud muy graves y estuvimos en cama. Ese es otro testimonio. No gastamos en medicamentos y no gastamos en estudios. Todo nos salió absolutamente gratis. No gastamos ni un peso. En medicamentos que son caros, en estudios que son caros. No gastamos absolutamente nada. Dios puso a personas en nuestra vida que nos dieron los medicamentos y que nos dieron gratis los estudios. Estuvimos enfermos, estuvimos pasando un momento de situación muy complicado, ustedes lo vieron. Yo no me sentía bien, no era el Lalo que ven ahorita, me sentía yo muy mal, sinceramente. Pero Dios es el que añade todas esas cosas. Y aún en medio de ese momento de enfermedad, de tribulación, yo me sentía mal, pero yo estaba confiando en Dios, en que teníamos que iniciar esta misión y Dios iba a proveer todo lo necesario, así yo estuviera enfermo. De hecho, uno de esos días que a mí me tocaba compartir ahí en el CAS, yo no pude porque me sentía muy mal y mi esposa fue la que fue a compartir ese día palabras sola con ustedes. ¿Recuerdan? Yo no pude estar con ella. El reino no se detiene, el reino sigue, el reino continúa con quien estén y con quien no se pueda disponer, no se dispone. Pero con los que estén disponibles, el reino continúa. Y si nosotros buscamos primeramente ese reino de Dios, a pesar de que tengamos problemas financieros, llámese laborales, llámese matrimoniales, familiares, en este caso de ciudadanía, como ustedes lo pueden vivir, de enfermedad, vamos a estar en paz y vamos a estar tranquilos, confiados en que Dios es el que va a suplir toda la necesidad. Pero para eso, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad nuevamente, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, familia. Y es lo que nosotros queremos. ¿A quién de ustedes no les gustaría vivir con esa tranquilidad, con esa paz? De que a pesar de que digan hoy, bueno, yo no tengo efectivo, o estoy enfermo y no tengo para ir al doctor, para ir al médico, pero yo confío en que Dios va a mandar a alguien para que me apoye. Dios va a mandar un doctor a mi casa, Dios va a mandar a alguna persona que tiene algún conocido y me va a sacar adelante. Vivir confiados en que Dios lo va a hacer. Nosotros estamos viviendo ya de esa manera. Eso es vivir el reino de los cielos. Pero ¿cómo es? Tengo que sujetarme al gobierno de Dios. ¿Qué es sujetarme al gobierno de Dios? Es sujetarme a sus leyes en lo natural. Las leyes en lo natural, familia, vienen de las leyes espirituales o vienen de las leyes que nosotros encontramos en la Biblia. Si robamos, ¿qué sucede? Tenemos que pagar lo robado o tenemos que cumplir una pena de cárcel por eso que robamos. En la Biblia dice no robarás. Si nosotros matamos a alguien, nosotros tenemos que reparar también ese daño. Esa persona vale un cierto dinero y si no, vamos a la cárcel a pagar con años de cárcel por la muerte de esa persona. La Biblia dice no matarás. La Biblia habla acerca de honrar a padre y madre para que te vaya bien en la vida. Si no lo hacemos, muy complicado que nos vaya bien en la vida. Nosotros hablamos de un reino en el cual también se habla de una honra, un respeto, un amor hacia las demás personas, primeramente hacia Dios. ¿Cuáles son estos? El resumen de todos los mandamientos que ven en el Antiguo Testamento. Dios lo resume, Jesús lo resume: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo mandamiento, que ames a tus semejantes de la misma manera. Y en eso se resume. Y dar honra a tu padre, a tu padre, a tu madre, dar honra a esas personas que te guían, dar honra a esas autoridades, es lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso es vivir en el reino de Dios. Y todo lo demás
nos va a ser añadido. Muy probablemente no en el tiempo o en el momento que nosotros querramos, porque los tiempos de Dios son perfectos. Y cuando Dios lo decida, Él lo va a hacer. Ahora, aquí estamos viendo cómo Jesús sigue hablando acerca del reino de Dios, del reino de los cielos. ¿Es importante para Jesús el reino de los cielos? Es muy importante porque lo menciona en varios capítulos y varios versículos de la Biblia. Incluso después de esto, cuando Jesús es arrestado, Judas Iscariote lo entrega, lo venden los fariseos por una moneda, lo crucifican, lo vituperan, lo escupen, lo golpean, y Él es muerto, es sepultado. Él resucita al tercer día, se le presenta todavía a sus apóstoles, a sus discípulos, y vamos a ver qué nos dice en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, Lucas, que es un médico de profesión, es el cual lo escribe y dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Todas las cosas que Jesús, ¿qué? Comenzó a hacer, pero también las enseñó. Hasta el día en que fue recibido arriba, es decir, que murió y que fue a su Padre. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo. Es decir, después de que Jesús estuvo vivo, todavía resucitó y se les volvió a presentar. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles, ¿qué? Acerca del reino de Dios. Es decir, cuando Jesús estuvo aquí en esta tierra vivo, habló acerca del reino de los cielos, del reino de Dios, del evangelio. Cuando Él muere resucitado, se les vuelve a aparecer y les vuelve a hablar nuevamente acerca del reino de Dios, del reino de los cielos. Es muy importante hablar de esto, les vuelvo a repetir, porque en muchas iglesias no se habla acerca de esto del reino de los cielos ni del gobierno de Dios. Simplemente nos centramos en Jesús y está bien, pero dejamos de lado, Él mismo lo dijo, que la misión que Él había tenido era esa: ir a esta tierra para compartir el evangelio del reino de los cielos. Y es lo que nosotros queremos presentarles y vamos a presentarles a ustedes a través de la Biblia, cómo es importante vivir en ese reino de los cielos. ¿A quién le gustaría, a quién de ustedes les gustaría sinceramente, y levanten su mano, vivir en esa paz, vivir en esa tranquilidad, de que a pesar de que tengamos problemas de cualquier índole, nosotros estemos en paz y estemos confiados en que Jesús es el que va a suplir la necesidad? ¿No les gustaría? A mí sí me gustaría. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de los estudios bíblicos, que es lo que nosotros vamos a hacer. Miren, nosotros no vamos a hacer de esas iglesias que se encarguen de estar señalando a las personas. No vamos a hacer, porque ni mi esposa ni yo somos así, que nos guste juzgar a los demás. Nosotros no somos quienes para juzgar absolutamente a nadie. Solamente Dios en algún momento nos va a llamar a cuentas y nos va a juzgar. Y nosotros no podemos juzgar absolutamente a nadie. Lo único que nosotros podemos hacer es darles, a través de la palabra de Dios, la enseñanza para que ustedes puedan vivir ese reino como nosotros lo empezamos a hacer. A través de que nosotros no tenemos ningún afán por ninguna falta, porque sabemos que Dios es el que suple la necesidad y lo han visto. Y Él lo ha hecho y lo sigue haciendo. Esa camisa que traigo, yo no la compré. Esa camisa que traigo me la regalaron, porque era para otra persona y no le quedó y me la dieron a mí, y a mí me quedó y aquí estoy. Me preocupo por ropa. Este pantalón que traigo yo no lo compré. Era para otra persona a la cual le quedó corto el pantalón. Mi esposa lo pidió y me lo regaló a mí. ¿Compré ropa? No compré ropa. Ni eso siquiera. ¿Se dan cuenta? Así es como uno vive por fe en el reino de los cielos, a través de obedecer las leyes de Dios, los estatutos de Dios, y dejar todo en manos de Dios y decirle: mira, Señor, esto es lo que tengo, lo pongo en tus manos y tú encárgate de multiplicarlo y de suplir mi necesidad, que yo me voy a encargar de tu obra y de tu trabajo. Y de esa manera es en la cual nosotros podemos vivir, de esa manera, confiados en Dios, viviendo por fe, porque dice que el justo por su fe, yo voy a vivir por mi fe, Pilar va a vivir por su fe,
Juan, tú vas a vivir por tu fe, no por la fe de Greymar. Jennifer, tú vas a vivir por tu fe, no por la fe de los demás. Es lo que Dios te dice, por tu fe vas a vivir. Y si tú confías en Dios, Él va a suplir todas las necesidades que tú tengas. Y eso es de lo que nosotros vamos a estarle hablando acerca, con versículos bíblicos, con palabra de Dios, con historias en la Biblia, en las cuales nosotros podemos ver que nosotros también podemos ser parte de ese reino de Dios. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es dejar que ese rey, que es Dios y que controla todo el universo a través de sus leyes, que son espirituales y que encontramos en la Biblia, deje que gobierne nuestra vida. Y cuando nosotros le demos a Él todo el control, para que Él se encargue de todo lo que nos pertenece, o todas nuestras cargas se las demos a Él y confiemos plenamente en Él, Él se va a encargar de suplir toda la necesidad que tengamos. Y todo es todo. Enfermedad, ya lo vimos, lo viví. Ropa, ya lo viví. Medicamentos para salud, ya lo viví. Recursos para poder iniciar una obra, ya lo viví. Me levantó de los muertos, ese es otro testimonio que tengo y por eso les sirvo. Hace 3 años, los que no saben, hace 3 años yo caí en un estado de coma diabético, en el cual llegué casi muerto a las urgencias donde me llevaron. Nadie, ni la Cruz Roja, nadie quería levantarme a las 3 de la mañana un domingo, pero me llevaron a un lugar en el cual me pudieron reanimar, me pudieron resucitar, pudieron estabilizarme y pude volver nuevamente a la vida. Entonces, Jesús resucita muertos, lo vimos en la Biblia y lo hace también ahora a través de la oración, familia, que eso es algo muy importante que nosotros tenemos que hacer, aprender a orar y pedirle a Dios correctamente. Entonces, si ustedes quieren ser parte de ese reino, el que quiera, bienvenido. Las oraciones que ustedes hagan, las podemos hacer todos juntos. ¿Qué creen ustedes que sea más factible? ¿Que ustedes oren de manera individual o que hagamos una oración grupal? ¿Qué creen ustedes que va a tener, que puede llegar más rápido a Dios? Una oración grupal, por supuesto. Y eso es a lo que nosotros los invitamos, a que hagamos una oración en conjunto, como familia, que pidamos cada uno de nosotros nuestra necesidad a Dios y que confiemos en Dios, en que Él va a suplir esa necesidad. Y es lo que nosotros les invitamos. Ustedes pueden orar en su casa y lo tienen que hacer como lo hacemos mi esposa y yo, ¿verdad, amor? Como lo hacemos mi esposa y yo. Pero, ¿qué les parece si en este momento todos juntos clamamos? Dice la palabra de Dios que donde dos, no habla de uno, donde dos o más se congregan y piden en el nombre de Jesús, ahí va a estar Dios con su Espíritu Santo para escuchar esa oración. Y es lo que nosotros queremos, no queremos otra cosa, no los vamos a juzgar, porque no los